Buenas noches, bienvenidos al 13º taller de matemáticas. El día de hoy vamos a tratar el segundo taller de geometría, a cargo del licenciado Erickson Rodríguez y una servidora, Danisa. Vamos a iniciar entonces, profe, ¿verdad? Vamos a pasar a la primera diapositiva. Ok. En lo que ellos van a seguir haciendo ese ejercicio, en lo que las personas que están lo haciendo, va a ser como un cuadro, va a ser. ¿Un cuadro de cuántas columnas y cuántas filas? No solamente un cuadro, como si fuera, vamos a decir, un recipiente. Un cuadro como si fuera un recipiente. Muy bien. ¿Así o más cuadrado? Sí, ahí está bien, ahí está bien. Ok. Ahí. Ahí. Entonces ahora le va a colocar ahí dentro los colores del plumón que dice, el número lo puede colocar ahí. Los nombres de los colores. Por ejemplo, 20 rojo, le pone 20 R para que sepa que es rojo. Ok. Así, escrito, ¿verdad? Vamos a cubrir la normal. Así, Sí, sin orden alguno. sí, no importa. Lo puedo poner Ok. uno debajo de otro. Ok, muy bien. 20, Vamos a tratar 20 verdes, 20. Vaya leyendo el encabezado. 20 verde, 20 amarillo. Ok. Y de los restantes, algunos son negros y otros blancos. Entonces le darían 7, 10. 10. 10 rojo y blanco. Negro, déjame dice, algunos son negros y blancos. 10 negros y blancos. 10 negros. 10 negro y blanco. Ok. Pues no dice específicamente cuántos son. Ok, muy bien. Bien, Entonces ahora le vamos a dar 2 minutos para que hagan ese ejercicio. exacto. Mientras tanto, lo voy a ir leyendo. Dice, hay 70 pulmones en una caja. Plumones en una caja. 20 son rojos, 20 son verdes, 20 amarillos y los restantes algunos son negros y otros blancos. ¿Cuántos plumones como mínimo debemos extraer de la caja sin mirarlos para tener la seguridad de que entre ellos habrán 10 plumones del mismo color? Entonces a la I-22 continuamos explicando el ejercicio en caso de que no llegue a una solución. Entonces si una persona si lo hizo y desea aplicarlo, lo puede hacer. Hay algo que aclarar. Muchas veces hay estudiantes que dicen, yo lo saco todo de un puño, profesor, lo saco tanto en tiro. Aquí es la lógica, ir sacándolo uno a uno. No se vale de a puñado, como pensarían, por ejemplo, algunos estudiantes. Uno a uno, tendría que ir sacándolo. Exacto, sobre todo. Bien, mientras tanto, ¿verdad? Recordarles Esperamos. a los compañeros que están los 12 talleres anteriores en el canal, en mi canal personal. También enviamos el listado de los mismos por el WhatsApp y también el martes les enviamos todos los documentos anteriores, ¿ok? Para que vayan repasando
y que no se duerman porque el que se duerme la cliente se lo lleva. Recuerden que ya la mayoría están validados, los que no deben de aguantar un poquito más, como el profe Amaury ya mandó un video por parte del MINER, en un momento serán validados y por lo tanto deben de irse preparando para cuando le digan le toca tal día, que ya esté preparado para ese día, tanto a nivel psicológico como a nivel del conocimiento general y también para la entrevista con los talleres que también están impartiendo los sábados de manera presencial, ¿verdad que sí, profe? Entonces ya pasaron los 2 minutos. Una persona que diga cuánto le dio. Dice la pregunta, ¿cuántos plumones como mínimo debemos extraer de la caja sin mirarlo para tener la seguridad de que entre ellos habrá 10 plumones del mismo color? ¿Quién me dice cuánto le dio? Alguien que me diga cuánto le dio esa respuesta. Entonces, si nadie lo hizo, vamos a proceder a hacerlo. Por ejemplo, si se dan cuenta, negro y blanco, si yo saco, vamos a decir que saco con mala suerte, y entre esos saco los 10 blanco y negro eh, para afuera, ¿cuántos serían? Como lo voy a poner afuera ese número. Por ejemplo, vamos a suponer que yo saque, lo vaya sacando uno a uno y tenga mala suerte y saqué los 10 blancos y los 10 negros, ahí van 10. Entonces vamos a decir que yo sigo con mala suerte y de lo amarillo saco 9, como hay 20, saco 9 de lo amarillo. ¿Del amarillo saco cuánto? 9. 9 de los amarillos. Vamos a suponer que yo sigo con la misma sintonía, con mala suerte, vamos a decir, saco 9 verdes más. Ok. 9 verdes. Entonces sigo con la misma mala suerte, vamos a decir, saco 9 rojos. Rojos. Ok. Ok. Ahí saqué 9. Entonces, ahora si se dan cuenta, por ejemplo, hay 9 rojos, 9 verdes y 9 amarillos. Si se dan cuenta, cualquiera de los que saque, porque ya los negros y los blancos los sacamos, que son 10. Entonces, si yo meto la mano, saco uno rojo, ya hay 10. Si saco uno verde, ya hay 10 de un mismo color. Si saco uno amarillo, ya hay 10 de un mismo color. Entonces, para yo saber, hago esa suma. Exacto, serían 9 por 3, 27, más 10 serían 37, como mínimo unos 38, ¿verdad? La suma de eso sería 37. 37, como mínimo. Ok. No, 37 como mínimo, para que salgan 10 del mismo color. Sí. No sería Entonces, se hace la suma de todo eso. 37 plumones, me da ahí, que son con la mala suerte, todavía no tengo los 10 plumones. Sí, ya están ahí los 10 plumones. Ah, sí, sí, falta uno. Entonces, como es el mínimo, ¿verdad? Sacando 9 de cada uno y los 10 del negro y blanco, entonces serían los 37, ¿verdad? Previo a tener los 10 plumones, más el uno que me faltaba de cualquiera de esos tres. Entonces serían 38 plumones como mínimo, no pulmones, sino plumones. ¿Se entendió ese ejercicio? Alguien que prenda el micrófono y diga si se entendió. O lo puede escribir por el chat. Ellos están un poquito tímidos hoy, pero yo creo que se entendió. A ver, vamos a preguntar democráticamente. Bueno, están escribiendo por el chat un momentico. Dicen que sí, Abuela dice que sí, eso me gusta de Abuela. Abuela llega temprano y comenta de una vez. Entonces, así mismo, Abuela. Bien, si dice Abuela que sí, que ya entendió. O sea, sería... Si ya entendieron que son, sigamos con el siguiente. Si se entendieron. Si los demás no hablaron porque entendieron. Porque yo siempre pregunto si no entiendo, aunque la pregunta parezca idiota. Porque no es pregunta idiota, sino idiota que no pregunta. Entonces, Exactamente, sigamos con la siguiente. ¿verdad? Porque nunca se puede quedar con la duda, ¿ok? Bien, dicen que sí, así mismo es. Muy bien, Mari, excelente. Vamos a la siguiente. Decimos, Rosalba está, ok. Dice, una persona sube una escalera por el curioso método de subir 5 escalones y bajar 4.
Si en total subió 65 escalones, ¿cuántos escalones tiene la escalera? Entonces, para esa le vamos a dar 1 minuto, porque se hace rápido eso, o 2 minutos, porque como hay que hacer varias operaciones, le vamos a dar 2 minutos. Exacto, está bien. Mientras tanto, aunque si le digo lo que van a hacer, mientras tanto vaya poniendo como 5 círculos pues, en una línea o en una fila. Uy, pero perdón, que esos círculos como que no están asimétricos. Espera un momentico. Güey, mi amigo, vamos a hacer esto. Parcialmente, ¿verdad? Señores, no juzguen esos círculos, que estos círculos, esto no tiene la parte de 5, ¿verdad, profe? Sí, 5. Muy bien, ahí está. Para ir ganando tiempo también, Ujú. dentro del último círculo, o lo puedo poner todo, un 13 en cada círculo. 3 o 3. 13. 13. Sí, así. Vamos para que ahorita cuando se explique sepan de dónde sale ese número. Ok, Y de dónde salió ese 5 también. muy Aunque bien. ya ahí por lógica se sabe. Ok. Creo que podemos explicarlo, profe, porque en realidad, Ok. ¿verdad? Para que Entonces, si dan cuenta, ahora vamos a identificar, en realidad, dice, lea lo completo el problema, profe. dice, una persona sube una escalera por el curioso método de subir 5 escalones y baja 4, es decir, sube 5 y baja 4. Si en total subió 65 escalones, ¿cuántos escalones tiene esta escalera? Por ejemplo, Ajá, profe, lo primero sería dividir la cantidad de escalones que sube entre sí, la parte de subida, que serían 65 entre 5. Como si dieron cuenta, ya yo lo puse a cantidad ahorita ahí. es 13, pero por si acaso, ¿verdad? Sí. Por si no se sienten conformes. Permiso, Angeli. Angeli sale en toda la videollamada. Exactamente, entonces ahí ponemos el 3 acá, 3 por 5, 15. Con el número negativo, y el signo negativo sería 0. Y ahora yo voy a hacer voy a buscar una operación que me calcule, determinar solamente los escalones que yo subo. Entonces eso sería 4, 5 menos 1. Lo puede hacer a aquel lado también. Ok, 5 menos 1. subo 5 escalones, los subo, ¿verdad? Y luego bajo, entonces menos 4 escalones que bajo. Eso me da un escalón por cada vez. Entonces, por ejemplo, bajo de cada cantidad de 13, le voy a poner el número 1 a la primera. 1, Subió 1. Entonces, si sube en el siguiente, ¿cuánto sería? 1 más 1. 2, Y así con esa misma secuencia. Sí, 3, hasta el 4 va a llegar solamente en eso. 4, ok. Si dan cuenta, por ejemplo, ahora, ahí hasta ahora ha subido 4. Entonces, es de lo que queremos saber es la cantidad, el total. Entonces, para eso, ese 4 lo sumamos con lo que nos dio la división ahorita, que sería 13. 4 más 13. Más este sería 17. Aquí abajo lo pongo, ¿verdad? 17. Por ejemplo, bueno, si fueran como los niños chiquitos, ¿verdad? Como los niños chiquitos. Yo diría, yo haría lo siguiente. No sé si usted haría lo mismo. Me confirmo. Yo subí 1, 2, 3, 4, 5 escalones, ¿verdad? Y bajé y borro 1, 2, 3, 4 escalones. Ya subí uno.
Vamos con la siguiente. Subí 5 escalones otra vez, ¿verdad? Ya empecé desde aquí. 1, 2, perdón. Voy a verificar. Ahí estoy poniendo lo más, ¿verdad que sí, Eric? ¿Cómo se podría hacer de otra manera que fuera por tanteo? Por ejemplo, yo estoy aquí en el suelo, ¿verdad? Subí el primer escalón. Subí 1, 2, Por 3, ejemplo, 4. una forma importante, por ejemplo, dividir directamente sin hacer esa figura, Ujú, 65 entre 5 como me da 13. ujú, Entonces, para saber la cantidad que subí, ujú. ejemplo, los números que sean 5 menos 4, que me da 1. Entonces, como yo sé que dividir entre 5, voy a ir sumando el 1 a las 4 primeras posiciones. Por ejemplo, 1 más 1 más 1 más 1 hasta el 4. Pero en la última posición sumo 13, que fue lo que me dio la división, que serían 17. Ok, que ahí en la última partecita no la comprendí muy bien. O sea, primero dije 65 entre 5 me dio 13, ¿verdad? Luego resté 5 menos 4, que son, subo 5 escalones y bajo 4. Entonces significa que por cada vez que yo haga 5, 4, ¿verdad? Voy a Bajo subir un escalón. Entonces, en exactamente. la primera vez yo subí 5 escalones. Yo estoy aquí en el descanso. 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? Yo estando aquí en el suelo, en la primera parte, 5. Entonces voy a bajar ahora 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Me quedé en el 3, en el primer círculo. Luego, estando en el primer círculo, voy a volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces así voy a ir subiendo de uno en uno cada vez que yo haga el 5, 4, ¿verdad? Entonces ya en el penúltimo me dice que le sume entonces la cantidad de veces que se subió, que serían 13, ¿verdad? La cantidad de veces que se dividió. Sí, así es. Ok, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, mis amores? Hasta ahí. Mm, Como que sí o no. Bueno, supongo que no, Por ¿verdad? ejemplo, no siempre va a dar uno el caso. Puede ser, por ejemplo, que otra operación, vamos a decir, 7 menos 4 le puede dar 3. Entonces, en vez de uno en uno, va a sumar de 3 en 3 y luego va a sumar lo que le dé la división. Por ejemplo, si fueran los escalones, subir 5 y bajar de subir 7 y bajar 2 fuera 5. Ujú. En Entonces, este caso, en el primero sería 5, o sea, 5 escalones, después 10, después 15, después 20, y ya el 20 con la suma de la división sería el último, la cantidad de escalones, ¿verdad? porque no siempre va a dar uno. Puede No, ser, por claro. ejemplo, que yo suba, vamos a decir, 10 y baje 2. En ese caso sería 8. Pero ten en cuenta que siempre primero se divide la cantidad que yo subí en total en el curioso método entre la subida y luego que tengo ese número para yo saber exactamente lo que subo en realidad, Ujú, eh, eh, hago una sustracción de los números que me dan. Entonces, vamos a decir que si la división me dio 6 posiciones, por ujú. ejemplo, 20 entre 4, Ok. suponiendo, no serían 5, sino serían 4. Lo importante es tener la idea de cómo hacerlo. Pues como la profe ahorita lo hizo, se hacía, por ejemplo, contando subí 5, bajé 4, subí 5, bajé 4, pero así duraría mucho, se haría así. Nos demoraríamos mucho, sí, es verdad. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente entonces, porque no, creo que no hay preguntas, no vi a nadie preguntar. Entonces, vamos a la siguiente. Dice, un jardinero se propuso sembrar 720 semillas en 8 días, pero tardó 4 días más por trabajar 3 horas menos cada día. ¿Cuántas horas trabajó diariamente? Podemos dar un minuto para realizar ese ejercicio. Sí. Y si dan cuenta ahí le ponen como un gancho ahí para que usted caiga.
Entonces ese terminamos a las 8:37. Entonces lo vamos a leer de nuevo. Dice, un jardinero se propuso sembrar 720 semillas en 8 días, pero tardó 4 días más por trabajar 3 horas menos cada día. ¿Cuántas horas trabajó diariamente? Para encontrar ese resultado, se hace con operaciones sencillas. Bien, vamos a plantearlo. Entonces, para encontrar el total, yo tendría que hacer, por ejemplo, en 8 días, ese 8 lo voy a multiplicar por las 3 horas que trabajo menos. Multiplico la cantidad de días por la hora que trabajo menos. Y entonces el resultado lo divido en la cantidad que queda, en la que tardó, que serían 4 días, dividido entre 4. Serían 6. Sí, 6. Por ejemplo, para uno también dividirse 24, después más rápido, lo puede hacer de la siguiente manera. Póngalo al lado, profe, el 24. Aunque Aquí, es una cantidad fácil, pero uno puede tener otra cantidad más grande. Puede usar ese método. 24, póngalo al lado. aquí. Sí, ahí. Ok. Entonces, ahora le saca la mitad de lo cuánto sería. 1. La mitad de 4, 1. Uno. 2. Así. Y hace lo mismo, por ejemplo, ahí es más fácil calcularle la mitad a 12, que sería 6. Ok, vamos a Eh, ponerlo aquí abajo para que se vea. Mitad de 24 sería 12, mitad de 12 sería 6. o vamos a explicarlo con un numerito un poquito más grande. Póngale 2 veces 24. 24, 24. 2, 24, 24. ok. Entonces se usa el mismo método. Por ejemplo, mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Por ejemplo, eso para sacar la mitad. Entonces ahí se le sacó la mitad ese número. Si yo le quiero sacar la mitad, hay que el siguiente. Hago los mismos pasos. Por ejemplo, como uno no tiene mitad y tampoco tiene número par anteriores, se le quita el número completo, que sería 12, que está fácil ahí. Mitad de 12, 6. Y al siguiente, igual. Ujú. Ay, se me olvidó el 0. Y ahí se alegra un cero cuando sucede ese caso. Y ahí entonces, Ya, eso es como enseñando una forma de dividir fácil entre 2. Por ejemplo, en caso de que sea un número, por ejemplo, que quede al final impar, es fácil. Por ejemplo, 13 es fácil. O ponga un caso diferente, 613. Ponga, para ya 613. terminar con. Mm. Ok, y 603. Ujú. Entonces, en la mitad de 6 sería 3 ahí. Entonces, como 12 no tiene mitad exacta, se le quita el número anterior, que sería ¿cuál? 12. Mitad de 12, ¿cuánto es? 6. Y la del Punto 1 en punto 5. punto 5. Muy bien. Es una forma de dividir. Bien. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio. Eso como para. Entonces, a reiterar aquí, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que como este es 720 de semillas, lo que está es como quien dice embobando a uno. Lo que Sí, hacemos es para que que. multiplicamos la cantidad de días que él va a trabajar, ¿verdad? Por las horas que perdió, o que trabajó menos cada día, por las horas de menos que él trabajó cada día. Y entonces eso le da un total de 6 horas que él trabajó diaria.
Por eso tuvo que trabajar 4 horas diarias. Entonces aquí la respuesta correcta, ¿verdad? Sería el 6. Miren, si en caso de que se cierre la videollamada, vuelvan a entrar. Estamos en el normal hoy, ¿ok? Para que no se me pierdan. Bien, vamos a la siguiente entonces. Decimos la siguiente. Dice, la línea representada en el triángulo se llama. Tenemos un triángulo A, B, C, ¿verdad? Y tenemos una recta que lo interseca en un punto X. ¿Qué pasa? Recordar la altura. Primero, la altura es de B a C. La bisectriz, ¿alguien recuerda lo que es la bisectriz? O también pueden escribir viendo la opción que Sí, que la queremos en el leemos. chat. La pueden escribir en el chat también, por ejemplo, que diga la A o la B o la C o la D. En el chat la Exactamente. pueden escribir. ¿Cómo se llamaría esta recta que está en intersecando este punto? Entonces, ¿cómo se llamaría esa recta? Altura, bisectriz, mediatriz o mediana. Primero, la mediana la vamos a descartar porque no estamos hablando de probabilidad, ¿verdad que sí, Erickson? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, que es geometría. Ahí solamente hay una que se descartaría, que Ujú. sería la altura, por ejemplo. Las otras es posible que sí sean. Sí, pero el término mediana como que no está muy allá con geometría, sino más con la parte de probabilidades. A ver, quiero ver esos chats, por favor. Recuerden que aunque no quieran hablar, pueden escribir en el chat cuál cree usted que es la respuesta correcta. Ok, dice bisectriz. Muy bien, vamos a ver. Uy, uy, se me fue sin querer. Abuela dice la B. Vamos a recordar, bisectriz es aquel eh, segmento o recta, ¿verdad? Que justo divide a la mitad, divide justamente a la mitad un ángulo. ¿Y qué es lo que está dividiendo aquí? ¿El ángulo o el segmento de A a B? El segmento de A a B, por lo tanto es la mediatriz. Bisectriz se trata siempre de ángulos. Cada vez que usted vea bisectriz, ángulo. Mediatriz es justo la mitad de un segmento, ¿ok? Bien, correcto. Vamos a ver, correcto, me dio a entender, me escuchan bien. Por ejemplo, la mediana vendría siendo, por ejemplo, el punto que sale de vértice y se lo coloca exactamente en el medio del ángulo que quedaría de frente. Ujú. Sería la mediana. Eso me recordé yo ahora, de verdad. Bien, vamos a la siguiente entonces. Dice, observa la figura y elige la afirmación correcta. Tenemos un triángulo, ¿verdad? Que no es necesariamente un triángulo rectángulo, ¿ok? Miren que los ángulos están dispuestos de una manera circular. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones es la correcta? Decimos, el ángulo D es igual al ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. B. El ángulo D es mayor que la suma del ángulo A y el ángulo C. D es menor, el ángulo D es menor que la suma del ángulo A y el ángulo C. O D es igual a la suma del ángulo A y ángulo C. Aquí debemos de recordar algo importante que ya lo dimos en el taller anterior, lo que son ángulos complementarios, suplementarios y ciertas propiedades de los ángulos exteriores. Unos 30 segunditos para entonces dar la opción correcta, ¿ok? Y Ayoma, si alguno de ustedes tiene algún material de concurso que haya salido
en concurso pasado, nos lo puede facilitar a uno de nosotros o enviarlo al grupo de matemáticas para así explicarlo o de hacer una diapositiva de esos Exactamente. ejercicios. Sí, que nos ayude con esa parte. Dice Ingrid que da la A. Vamos a ver. Ingrid, ¿por qué la A? Puedes escribir lo que yo le voy a leer. A Wilda, ¿qué opina usted? Berenice también. Vamos a ver, creo que Francisco Tati está por ahí. A verificar, sí. Ah, no, Francisco. Para que esté un poquito mejor, en el ángulo A, Neide, fórmula para que vean lo que pasa ahí, o el lápiz. ¿Qué lo qué? Reitéreme, profe, que no lo escucho muy bien. Por ejemplo, si se dan cuenta ahí, la A sería El ángulo A D es más B igual a más la C. suma de sus tres ángulos porque es un complemento. ¿Verdad? A ver, complemento, recordemos, ¿verdad? Que es la suma de Un dos. suplemento. Suplemento. Ok, muy bien. Vamos a ver. Suplemento significa que la suma de dos ángulos da igual a 180, ¿verdad? Dos ángulos o más. Aquí hay un detallito, ¿verdad? Como ven. Primero, los tres ángulos internos de este triángulo, ¿qué son? Agudos. Agudos o obtusos. Son ángulos agudos, ¿verdad? Y recordemos que hay un teorema que nos dice que la suma de los tres lados es igual, de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, ¿verdad, mis amores? Aquí podemos denominar que el suma de A más el ángulo B más el ángulo C debe de ser igual a 180 grados, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Ok? Ese es uno. Segundo, aquí hay un detallito. El ángulo C y el ángulo D disculpen. El ángulo C y el ángulo D van a ser igual a 180. ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios, como decía la compañera. Entonces, ahí sí quedó. Entonces, primero, el primero no puede ser, ¿verdad? Porque el ángulo D, ajá, ok, bien. Entonces, la primera, ¿verdad, mis compañeros? La primera debemos descartarla por cierta situación. Bien, disculpen si lo estoy mutando y quieren participar. Es que se escucha mucho el ruido de fondo. Se me hace un poquito complicado entenderles. Bien, entonces decíamos, ¿verdad? Que la primera la vamos a descartar por una simple razón. Como tenemos o sea, se demostró que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, entonces D es menor que 180, ¿ok? Por lo tanto, esta la vamos a descartar. Ahora bien, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, el ángulo D, ¿verdad? Si pusiéramos, por madre mía, si pusiéramos el ángulo A y el ángulo C, ¿verdad? Consecutivos, ¿qué pasaría? A ver, ¿serían igual al ángulo D o menor que el ángulo D? O mayor también, ¿verdad? A ver, imagínenselo. Lástima que yo no puedo movilizar. Se va a hacer a la llamada. Bien, entonces, compañeros, miren qué pasa. Como decíamos, la suma de los ángulos internos de este triángulo va a ser igual a 180. Como se supone que es igual a 180, no podemos determinar que el ángulo T que está afuera, es exterior, no puede ser igual a 180. ¿Por qué? Porque primero, a simple vista se ve que es mayor de 90, pero no llega a 180. Y además es un ángulo suplementario con C, ¿ok? Por lo tanto, la primera opción, que es la A, la vamos a desestimar. Ahora bien, si vemos el ángulo C, déjenme ver cómo puedo colorearlo, porque me interesa. Un momentito. Okay. El ángulo C, ¿verdad? Es este. Está aquí, este está aquí. Este ángulo que está acá. ¿Ok? Si yo tomara ese mismo ángulo que está acá y lo plasmara
de este lado, ¿verdad? Aproximadamente casi lo mismo. Si, déjame ver cómo lo pongo mejor. Si yo hiciera esto, acostar a este lado, que está larguito, aquí. Miren, ¿qué pasaría con el ángulo C? Aproximadamente sería así, ¿verdad? El ángulo A y C no pueden ser iguales que D, porque se ve que es más pequeño la suma de ellos dos. Por lo tanto, esta también la voy a tachar. Ahora bien, como demostramos aquí, este ángulo C, ¿verdad? El ángulo A más el ángulo C da menor que el de D a simple vista. Por lo tanto, la opción correcta es que el ángulo D es mayor que la suma de esos dos ángulos. ¿Me doy a entender ahí? ¿Me di a entender? Sí, entendí. Ah, ok. Exactamente, eso es lo que hay que tener. Como que a veces debemos de, como vamos a decir, si fuera físico el examen, pudiéramos eh, propiciar, ¿verdad? Eh, Eso está fácil de probar, profe. Vamos a suponer que sea un ángulo que lo de adentro tengan 60 cada uno, póngaselo 60 cada uno, suponiendo que no sé, en este caso no es así, lo de adentro que tenga 60 cada uno, ajá, póngaselo. A cada uno de 60, pónganlo. ajá. 60, el otro 60. Ahorita se dijo, por ejemplo, que el de afuera sumaba 180 con la ID. Entonces, ¿cuánto estarían faltando para llegar de Ok, 60 a 180? exactamente. O sea, La sería ID, ¿cuánto me diría? de El ángulo de cuánto? 120. 120. 120. Y ahí se comprueba la razón, por ejemplo, pues si suma 60 más 60, Son 120. sería 120 también, en ese caso. Porque es un Ahí triángulo, sería igual, ahí no sería ni mayor. exactamente, no, lo que hay que destacar ahí, profe, lo que el ángulo que usted está diciendo es un ángulo de un triángulo equilátero. Y como no estamos trabajando con un triángulo equilátero, no tenemos, puede ser que alguno de esos ángulos mida 60, pero los demás deben de medir al menos uno menor y uno más grande que 60. O sea que, ¿verdad? Creo que ahí quedaría claro. Sí, a veces es bueno como Sí, visualizar cuando, como si usted, por ejemplo, cuando usted estaba haciendo, no sé si ustedes hicieron, o sea, si alguno ha hecho una organización mental de su casa, que usted dice, ah, bueno, mira, por ese cuadro me quedaría muy bonito en tal pared, déjame ver, de casualidad, ese cuadro eh, cabe en esa, como en el espacio de esa pared, y usted se imagina a ver si el cuadro cabe, y usted viene y lo coloca, y resulta que el cuadro sí, donde usted determinó el cuadro sí queda bien. Entonces pasa lo mismo con los ángulos y ese tipo de cosas, que podemos previsualizarlo en otra posición, aunque miren lo mismo. Aunque la precisión no sea igualita, igualita, pero sí es un aproximado. Bien. si dan cuenta, por ejemplo, lo más que se puede hacer que hay, los ángulos de adentro con el de afuera sería igual, pero nunca mayor. Esa parte era que quería explicar. Ajá, exactamente. Buenas Exactamente. noches, Danitza, buenas noches para todos. Buenas noches, Julie. Simplemente recalcar algo. Ajá, sí, claro. Ustedes destacaron un teorema fundamental de los triángulos, en este caso, que la suma de sus ángulos interiores suman 180 grados, ¿verdad? Sí, Pero también hay un teorema fundamental que puede acompañar a en este caso, en este ejercicio, que es el teorema de los ángulos exteriores, perdón, que te suman, en este caso serían 360 grados. Entonces, en esta figura tenemos un ejercicio que nos indica que tenemos algo fuera de triángulo, que en este caso es D. O sea, tenemos un ángulo exterior. Entonces, no estoy diciendo que está mal la respuesta, sino tomar eso en cuenta, ese sí. otro teorema, Que cuando nos tenemos un enfrentemos con teorema este tipo de interno, ejercicio. exactamente, que hay un teorema interno y un teorema externo. Gracias, Julie. Sí, porque a uno se Exactamente. le olvida. O sea, ¿qué decir? No, Que Julie lo que quiere decir, por ejemplo, que si por alguna casualidad a usted este mismo ejercicio, en vez de ponerle A, B y C dentro, le ponen a A, a B y otro ángulo y el ángulo D, y le pregunta ¿cuánto mide el ángulo C? Exactamente. Ahí ya con el teorema de ángulos exteriores e interiores, usted puede tratar, o sea, lo resuelve, ¿ok? Vamos a ver si podemos conseguir unos ejercicios así,
para aplicar esos teoremas. Bien, pero sería ya la clase que viene. Sí, Como después. más rápido para la respuesta sería esa. Aplicando esos teoremas, ahí sería más rápido. Y, por ejemplo, recuerda que de cualquier figura, como dijo el profe, suman 360 los ángulos fuera. No triángulo, cuadrado, rectángulo, siempre 360 lo de afuera. Exacto, exacto, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente entonces. Oiga, porque veo como que no hay preguntas, ya las aportaciones los profes lo hicieron. Muchas gracias, mis queridos. Vamos a ver, la siguiente dice. En el paralelogramo ABCD, ¿cuál será el valor del ángulo C? Sabiendo que la medida del ángulo A es 4x más 5 y la medida del ángulo B es igual a 6x más 5. Aquí hay que recordar un teorema también que es fundamental. Bueno, no sería así, no me acuerdo si el teorema que se llama, pero decíamos que dos ángulos consecutivos también miden 180, ¿sí o no? Confírmenme, por favor. Y, por ejemplo, hay un teorema que es más general que dice que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero medirá siempre 360 de un cuadrilátero. De un cuadrilátero, la suma de los ángulos interiores. Ahí con ese teorema también pueden hacerlo. Ok, muy bien. Aquí también hay que recordar, profe, ¿verdad? Que como tenemos un cuadrilátero, un paralelogramo, está definido porque por ejemplo, el par vertical o el par que está, son dos pares, ¿verdad? De segmentos entre sí que miden lo mismo. Entonces decir que estos dos miden lo mismo y estos dos miden lo mismo. Entonces, por tanto, los ángulos que se forman entre sí también miden lo mismo, opuesto por, ¿verdad? Verifíqueme esa parte, por favor. Sí, miden lo mismo. Eso de dos en dos miden lo mismo. Exactamente, pero entonces sería en opuesto, ¿verdad? Eso quiere decir que Sí. aquí yo podría sumar, como por eso solamente me dan el ángulo A y el ángulo B. Entonces, es decir, que con estos dos yo determinaría el valor de X diciendo, ¿verdad? Déjeme usarlo en amarillo. En lo que la profe lo va escribiendo, pueden haciéndolo. Lo que ya con la parte que se le dijo, con los conocimientos que yo sé que algunos tienen de esa parte, como algo básico, lo pueden haciendo. Es fácil, pero se toma algunos calculitos y hacerlo. Ahí sale una ecuación al final en línea y sale para resolver. Exactamente, sería el ángulo A. Ahora no me escribe, qué bien. Ok. El ángulo A más el ángulo B, al ser consecutivos, miden 180 grados, porque el profe decía ahorita que los ángulos internos de cualquier cuadrilátero miden 360. Entonces, el ángulo A mide 4x más 5, ¿verdad? Más, como es suma, lo voy a colocar directo, 6x del ángulo B más 5, ¿verdad? Igual a 180 grados. De aquí digo, 4 más 6 serían 10x, más 5 y 5 serían 10, igual a 180 grados. Entonces de aquí digo 10x, vamos a despejar a la x solo, ¿verdad? Igual a 180 grados que tenía anteriormente, menos 10. Entonces sería 10x igual a 170 grados. Bueno, grado, como te lo quiero decir, número, no importa. Al final va a dar lo mismo. ¿Okay? Estamos hablando de cálculo. Vamos a quitarlo para evitar confusión. Sería x va a ser igual a 170 sobre 10. Y eso me da que x mide 17 o es 17. ¿Bien? Entonces de aquí, ¿verdad? De aquí, vamos a colocarlo acá. De aquí, ¿verdad? Vamos a sustituir en cualquiera de los ángulos. ¿Cómo? Por ejemplo, yo sé que el ángulo A y el ángulo C, por ser opuestos, miden lo mismo. ¿Por qué? Porque el ángulo A y el ángulo B es consecutivo. El ángulo B y el ángulo C son consecutivos. Y dijimos
que así como el paralelogramo tiene dos lados iguales, que son opuestos, y lo mismo aquí, entonces los ángulos opuestos miden igual, ¿ok? Y aquí decimos que 4x, que es 17, más 5 va a ser igual a, vamos a colocarlo ahí, uy, uy, 68 más 5, 4 por 17 es 68, más 5 que tenía adicionales serían 73. Eso quiere decir que el ángulo A es congruente, que como no tengo la de las tres rayitas, congruente con el ángulo C, y por ser congruente miden lo mismo. ¿Cuánto miden? 73 grados. Confírmeme, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Vamos a ver si yo estoy porque puede ser que me equivoque también. Entonces, pero ¿y qué pasó aquí? Déjenme verificar. Vamos a verificar dónde está el error. A ver, alguien que me ayude, por favor. Porque puede ser que llegue marcado a la que no es. Esté correcto. A ver, ¿alguna idea? Sí, Danisa, marcaste la incorrecta. Marqué aquí la incorrecta, ¿verdad? En la amarilla. Exacto. Ah, Una forma seria, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que mide 73? Sume 73 más 73, va a ver cuánto le 73 más 73. Eso lo tendría 6. Por ejemplo, sustituya en la otra, 146. en otro, para más fácil, sustituye en el otro ángulo. Vamos a decir, en el B. 6 por 17, ¿verdad? Ay, qué gordito. Sí. Vamos a ponerlo aquí. Sí, eso es fácil. Si le da 360, está bien el ejercicio. Exactamente. 6 por 17 más 5, ¿verdad? Entonces, serían 102 más 5, serían 107. Uy, 107. Entonces, 107 más 73 serían 175 en Y un solo entonces, lado. eso sería por otra vez, entonces. Como son 300. Hay algo que me está faltando. por ejemplo, ¿cuánto le dio primero? 107 le dio este. Ahora súmele 73 a ese 107. Déjame ver. O sería que yo me equivoqué. Déjame ver. 107 más. Sí, 180. El ejercicio está bien. Lo que se marcó mal fue la La opción respuesta. C. Entonces sería la B. B. Exactamente, sí. Miren que hasta ustedes ven, uno se pone chivo a veces, eso puede, ¿usted se imagina? Ay, no, pero bien, eso no va a pasar allá, eso pasa aquí nada más porque estamos practicando, bien. Nosotros directamente lo marcamos así, porque donde buscamos el ejercicio, la imagen, tenía la respuesta 37. Por ejemplo, eso decía yo muchas veces, que a veces uno se lleva del de, otro. si encuentra un ejercicio marcado, ya uno cree que esa es la opción correcta, si uno hacerlo, porque eso me Sí, pasó a mí en el concurso. Había 3 opciones que yo consideraba que daban bien, como ya había visto un folleto marcada, yo no me quedé así mismo, pero gracias a Dios que eso no me afectó nada, que pasé como quiera, porque yo luego vi como extraño esa parte ahí, me puse a hacer los ejercicios y no eran como estaban marcados nada, pero gracias a Dios como quiera pasé el concurso, teniendo esa 3 malas. exactamente, lo que hay que tener en cuenta es, ¿verdad? Como vimos ahorita, hay que desarrollar cada ejercicio, saber. Está bien que no, tal vez poder, pues bueno, vamos a tener el tiempo contado, sí, pero un tanteo rápido, de manera rápida, pues ya uno más o menos se acuerda. Entonces, sabiendo ciertas propiedades, pues uno se puede dar más rápido, ¿verdad? Entonces, Claro, vamos y comprobando ahí, si se dieron cuenta, a veces uno en un procedimiento tan, vamos a decir, tan largo, encontrar un error a veces es difícil, pero sabiendo esa parte ahí, que uno sustituyendo, tiene que dar 360, es más fácil que buscar un error donde uno no sabe exactamente. exactamente. O sea que aquí, en vez de yo verificar el error, busqué si la suma si sustituyendo en la segunda, me daba un número que sumado con el que yo tenía anteriormente, me da 180. Y luego, como son consecutivos, obviamente se multiplica por 2 y entonces me daría la propiedad de que los ángulos internos de un cuadrilátero, no de un cuadrado, de un cuadrilátero, me da 360. Entonces,
¿Claros ahí? Vamos a pasar a la siguiente, ¿verdad? Omitan eso, esa parte no. Dicen, las coordenadas de los extremos del simétrico respecto a X del segmento RQ del gráfico son simétricos. Estamos hablando de simetría. Vamos a darle un minutito, menos 30 segundos, para que me digan cuál sería la opción correcta. Si recuerdan la definición que se dio los cuadrantes, cuando intentaban buscar un ejercicio, solo hacen, mentalmente lo hacen eso, descartando muchas opciones ahí. Pero, por ejemplo, una forma sería ubicando los puntos, pero hay una forma más rápida de ahí, de hacerlo. Si ubican esa figura en el cuadrante que está, Yo, recuerden que, Ujú. sí, adelante, profe. Por ejemplo, como me dice respecto a X, ¿verdad? Yo siempre decía, no sé si ustedes le hicieron este ejemplo. Mi profesora, como yo tenía problemas con visualizar cuándo es simetría, ¿verdad? Que como cuando usted se refleja, que yo no sabía si era con respecto a X o respecto a Y, siempre tenía problemas. ¿Qué hacía? Ella cogía una hoja de papel, una hoja cualquiera, y si era respecto a X, la partía, o sea, la ponía de manera vertical, o sea, donde el lado más largo estaba de manera vertical y la dividía a la mitad. Ese es en X, es decir, que su reflejo estaría hacia abajo o hacia arriba, dependiendo, ¿verdad? Porque en este caso sería hacia abajo. Ahora, si es respecto a ella lo doblaba hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Entonces, eso me ayudaba mucho saber cuándo era respecto a Y y cuándo respecto a X. Y decía que lo que no se movía era esto. Donde está la línea, eso no se mueve. Es decir, que el otro sí se va a movilizar. Entonces, en este caso, como dice el profe, primero hay que saber simetría respecto a X, es decir, que este ejercicio, obviamente de este lado no va a ser porque estamos hablando respecto a X, es decir, que esta Y se va a juntar con esta Y cuando yo doble la hojita. Y entonces me quedaría en el cuarto cuadrante. Hay que recordar que el cuarto cuadrante, los cuadrantes son los siguientes. Aquí X es positivo y positivo. De este lado, X negativo y Y positivo. De este lado, X y Y son negativos ambos. Y de este lado, X es positivo y Y negativo. Entonces tenemos que buscar una opción, ¿verdad? Que me permita a mí que X sea positivo y Y sea negativo. ¿Cuáles serían esas opciones? Vamos a ver. De cualquiera de los puntos, no importa. Aquí tengo mi primer punto, 1,2, ¿verdad? Entonces, al ubicar 1,2, tendría que ver en cuál de las siguientes mi coordenada Y varió a negativo. Si se dan cuenta, tengo 1 en X positivo y como es simetría en X, va hacia aquí abajo. Por lo tanto, mi punto R quedaría aquí. Lo mismo con Q está en 6. 6,6, ¿verdad? 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6,5. 6 en X, 5 en Y. Entonces, miren qué pasa. Aquí vemos, hay un errorcito aquí. ¿Quién me dice cuál sería ese error? Acá. La opción está ahí. Vamos a ver. Se supone que R debería estar aquí y Q debería estar 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia abajo, ¿verdad? Si yo lo 5 unidades hacia abajo, a partir de X. Vamos a tirarla aquí, sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Aproximadamente ahí. Es decir, que mi segmento sería este. Voy a colocarlo con esta. Perdón, este no. Vamos a colocarle otro color. Azulito. Miren aquí. Mi segmento RQ con simetría respecto a X quedaría en 1, menos 2 y 6, negativo 5. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí, si se dan cuenta, en las opciones que ellos eligieron, que ellos me dieron, tengo esta primera, obviamente la voy a descartar, porque ahí estamos hablando de que X es 2 y X en ningún momento es 2. Lo mismo con la B. Aquí hay un detalle. Aquí yo tengo negativo 1, ¿verdad? En X y negativo 2 en Y. O sea que estamos bien hasta aquí.
Aquí no, porque este 2 ya automáticamente al no estar negativo, no está la opción. Pero ¿qué pasó aquí? Me intercambiaron, ¿sí o no? El Las signo. coordenadas. No, sí, el signo, ¿verdad? El signo es Sí. negativo y bueno el 6, pero ¿qué pasa? ¿El 6 está en X o está en Y? ¿Cuál es la coordenada aquí? Que decíamos aquí cuando yo conté. En X debe de estar el 6. Exactamente. Entonces, ¿cuál elegiríamos en este caso, profe? Porque aquí hay un detallito muy bonito. Ok, tenemos que, las coordenadas de simetría serían 1, negativo 2 y 6, negativo 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? En este caso no hay ninguna, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la más adecuada? A ver, ¿cuál elegirían ustedes? Sería esa, pues, en el caso mío yo elegiría la D, aunque Ok. se intercambien los números. ¿Por qué elegirían la D? ¿Por qué la D y no la C? Esa es la respuesta, porque puede ser que en el examen, claro que puede ser que no pase, pero puede de que sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué elegiríamos la D? Porque aunque aquí la coordenada en X esté con 6 y aquí negativo 5, aquí el 1,2 no está. Y la primera coordenada que se elige es X, es la de R, que es el que está más cerca del eje 0, del eje 0,0. Entonces, aquí sabemos que ya fue un error de digitación. ¿Ok? Y por ejemplo, ese ejercicio lo puso exactamente así, porque se puede dar el caso de que le salgan esas mismas opciones. Pero ya como se sabe el Aquí se nos... procedimiento, pues, como ya se sabe el procedimiento, usted lo hace. Exactamente. Aquí hicieron el mismo, cometieron el mismo error. Miren qué pasó. Eligieron la que no es. ¿Ven? Entonces, para la clase que viene, vamos a tener que confirmarlo antes de. Entonces, de acuerdo, Jai, vamos a la siguiente. Esta no. Dice aquí, si la recta L1 y L2 son paralelas cortadas por la secante T1 y T2, ¿cómo se indica en la figura? Vean aquí, L1 y L2, T1 y T2. El teorema que permite asegurar que el triángulo AOB, es decir, triángulo que se forma aquí, miren ahí. A ver si lo puedo subrayar. No lo veo. Subrayador, por favor. Gracias. Vamos a ver. El triángulo AOB. Y obviamente cerrando en A. Es, y el ángulo, el triángulo Q, O y P. ¿Qué pasaría? ¿Y alguien recuerda algún teorema que me convalide ahí esa situación? Porque ahí lo que dice es que son... Ese Adelante. nos da el teorema de la mariposa, donde te dice que ambos lados de los triángulos son iguales. No. Puede ser semejante o igual en cualquier lado. Por ejemplo, Exactamente. semejante vendría siendo cuando yo establezco una razón que me sale igual a las dos razones, aunque los triángulos tengan números diferentes. Por ejemplo, eso se puede encontrar por el teorema de Tales, esa parte ahí. Exactamente. Entonces, aquí O me sea, decía... el signo que tiene ahí es congruente o es igual, que no lo puedo No, figurar eso bien. sería aproximadamente. Es este, Pues entonces sería el aproximadamente. teorema de la mariposa, entonces. Y entonces, ¿cuál sería entonces? Lado, 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 ángulo, 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 lado, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Porque lo que me Es están diciendo es, analizarlo. Por vamos a ejemplo, ver. para que dos triángulos sean, vamos a decir, congruentes, vamos a decir, igual en pocas palabras, se cumplen varias condiciones. Por ejemplo, que los lados, lado, sea igual a lado. O por Ajá. ejemplo, los lados correspondientes, por ejemplo, lado correspondiente sean iguales. O la combinación, por ejemplo, de dos ángulos correspondientes y un lado correspondiente sean iguales, para que sean congruentes. Exactamente. Entonces, en este caso, hay también lo de semejante. Hay que recordar consultar semejante, es verdad que es prácticamente lo mismo.
En este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? Analicemos esta parte. Bueno, analizando el teorema, para mí sería la C, ángulo, lado, ángulo. Vamos a ver. Ángulo, lado, No, la C, la C, Dani dice. exacto. No, sí, no, esa es la que tenían ellos elegido, ¿verdad? Ah, ok, lado, ángulo, lado. Sí. Ahora bien, vamos a analizar en la figura, ¿verdad? Voy a borrar esta parte aquí para que se vea mejor. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Vamos a ir por pedazos. El lado de O, de O a el segmento O, ay, que está en amarillo. En amarillo se ve mejor. El segmento OA, ¿verdad? Es semejante al OP, ¿sí o no? Semejante al OP. No son lo mismo, pero si están colocados, y miren, o sea, es como si fuera que yo, este triangulito pequeño, este triangulito, esta parte de la pusiera justo donde P. Entonces se vería el triángulo de esta manera, miren, así. No sé si me doy a entender ahí. Entonces, ¿qué es lo único que se mantiene permanente? Ahí, en ese pedacito. Si yo hiciera este triángulo pequeño aquí, pongo el ángulo A con respecto al ángulo P, me quedaría más o menos así, porque se ve que el triángulo de arriba es pequeño, ¿verdad? ¿Sí o no? Al ser más pequeño, ¿qué pasa? El triángulo más pequeño mantiene los ángulos, pero no los lados, porque son semejantes, pero semejantes y tienen concurrencia por los ángulos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se mantiene? Igual. No sé si me estoy dando a entender, o si soy yo la que estoy confundida, ¿verdad? Porque puede ser también posible. Por ejemplo, la política de recíproca que dice ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, si se diera el caso de que fuera lado, ángulo, lado, sería entonces ángulo congruente. Ángulo congruente, ¿verdad? Sí, que decir en pocas palabras, iguales. Ya, pero entonces, pero entonces, si fuera lado, no se supone, digo yo, una pregunta amable televidente. Si vamos a usar el teorema de la mariposa, ¿verdad? En este caso, es el teorema fundamental de los triángulos. Lo que permanece igual son los ángulos de ambos lados, de ambas figuras. Exactamente, o sea, hay que decir que serían los tres lados, los tres ángulos serían iguales. Y los lados, Exactamente. entonces, aumentarían o disminuirían. Por lo tanto, Es ¿verdad? correcto. Confirma el profe Erickson si no estamos, ¿verdad? Entonces, la respuesta correcta sería, los tres ángulos permanecerían igual, pero los lados sí cambiarían, aunque tengan la misma posición, ¿cómo es? Tendrían se asemejarían, pero no serían igual los lados, serían simplemente los ángulos. Incluso, no sé si recuerdo mal, decíamos una parte cuando uno hacía el zoom a las figuras geométricas, que decíamos, miren muchachos, si le hago zoom, ¿qué cambia? A los lados, pero ¿y los ángulos se mantienen iguales o se ponen más grandes? Y decían, profe, pero tiene que aumentar. Y usted venía así, fue, y medía con el transportador. Que sin importar lo grande que fuera el triángulo, el ángulo permanecía. Entonces, como como los triángulos son semejantes, los tres ángulos se permanecen, pero no los lados, no la medida de los lados. Bien, ahí estamos como más de acuerdo, ¿verdad? Me confirman, por favor. Entonces, Danisa, por lógica, en sí, los ángulos son lo que no varían, lo que se mantienen igual en ambos triángulos, en ambos lados. Exactamente, por ser semejantes, se mantienen los tres ángulos se mantienen igual. Pero los lados sí varían. Exactamente, en Exacto. conclusión. Exactamente. O sea, que aquí también, ese mínimo, esas personas, nosotros también nos quemamos porque dicen ahí, nos llevamos del otro y nos resolvimos nosotros. Por eso que en el examen no puede fijarse, porque el otro Tú sabes piensa que que está bien y nosotros estamos bien. Ok, dígame. tú sabes que me llevo mucho también de lo que dice el profe Erinson. Esos ejercicios yo siempre lo vivo revisando y analizándolo, porque a veces si uno se queda así, se va con eso en la mente, y cuando viene a ver se topa con un ejercicio semejante y ya uno va programado prácticamente. Así es. Exactamente. En el concurso pasado, muchas personas que se quedaron por un punto. Quizá podría hacer que le pasara que un ejercicio por ahí lo vieron como válido, pero en realidad estuviera malo
y pues quizá toma ahí, no sé esa parte, quizá le pasó eso, porque puede ser que no sea. Pero Exactamente. en el caso mío, salí afortunado, que no reprobé el examen, que las otras las tenía buenas, solamente esas tres, que yo pensé que estaban buenas, pero en realidad no estaban buenas. Cuando yo la hice luego, como para yo Exactamente. comprobar, lo encontré como extraño, dije, esto no puede dar así, nada. Entonces, en sí, en conclusión, ¿verdad? Cada quien debe resolver y aquí lo que les enseñamos es la forma de resolverlo, no a la respuesta correcta, no directamente a la respuesta, ¿ok? Lo mismo que dice Raminier en los otros ejercicios de la parte psicológica y conocimiento más general, siempre que usted tenga una información, inténtela, interprételo usted. Y si usted se siente seguro de lo que usted interpretó, es la suya que está bien, porque lo que le estamos enseñando es la metodología de resolución, no simplemente resolver un ejercicio, ¿ok? Claro, así es. Por Ahora, ejemplo, si le salta ejercicio, ya usted sabe cuál elegir. ¿Cuál es? Ángulo, 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 ¿ok? ese es el caso, por ejemplo, de una persona que se prendió la respuesta de la siguiente manera, la A, la TAI, la B, la TAI, la C, la TAI, y después así mismo el concurso. Le salió un ejercicio, como vamos a decir, cambiando la respuesta, y ahí mismo se jodió. Exactamente. Y también no solamente allá, sino también en la universidad pasa mucho, con los muchachos también. Entonces, hay que enfatizarle que no solamente por pasar un examen, sino que una evaluación se toma para un examen, un test, como usted le quiere decir, se toma para verificar lo que usted aprendió o no aprendió. Para aprender la parabila. Por ejemplo, a mí Exactamente. una vez me sucedió que me fue mal en un examen de matemáticas. Eso era cuando yo estaba en el liceo. Luego de que me fue mal en el examen, yo todo ese contenido me puse a repasarlo otra vez. Le dice una persona, pero ¿para qué tú vas a repasar eso? Ya dieron el examen. Yo le dije, yo no estoy aprendiendo para un examen, yo estoy aprendiendo para la vida. Muy bien. Exactamente, así mismo es. Y sobre todo, ¿verdad? Tener en cuenta de que siempre estamos los demás. Entonces, el que la hizo bien, usted puede pedirle ayuda. Eso no hace nada. Pedir ayuda no es de cobardes, sino de valientes. Dice lo siguiente. ¿A cuál de las siguientes relaciones corresponde el gráfico? Si se dan cuenta, no recuerdan el conjunto solución. En ecuación, Ay, madre mía. hay que convertir primero en ecuación para poder Ujú, resolver. sí. Entonces, miren qué pasa. Me están dando la gráfica. ¿Qué me dicen a mí? Si se dan cuenta, aquí me están señalando, ¿verdad? Que lo que es esta, esta parte, alguien, bueno, ya ahí está la respuesta, supuestamente, ¿verdad? Pero vamos a ver, Tati, ¿se acuerda de cómo resolver este tipo de ejercicio? Para que nos ayude ahí en esa partecita. O alguien más, no solamente tiene que ser Tatis. A ver, Estoy analizando la figura. sí, está bien, no hay problema. Vamos a darle unos 30 segunditos para que, ¿verdad? Nos ayude. Los demás no se me queden callados, ¿eh? Todos son importantes aquí y les agradecemos mucho el esfuerzo que están haciendo hoy, jueves en la noche, a pesar de estar cansados, están aquí en la videollamada y también aquellos que todavía nos están viendo por YouTube, que en algún momento toman un momento de su día para retroalimentar los diferentes momentos que ya hemos grabado, darle like, si quieren se pueden suscribir, no hay inconveniente, pero lo importante aquí es que vean los videos y recuerden, refresquen esas ideas ahí un poquito oxidadas, ¿ok? Bueno, vamos a ver si la resuelvo entre todos. No me llega esa, no. Vamos a ver. Hay una Ah, parte que yo no sé, los dos punticos, no sé si es división que significa, o, eh, No. o no, simplemente dice, es lo que dice, porque esta parte está un poquito confusa. Él dice, o sea, el conjunto solución, entiendo yo, de X y Y, ¿verdad?
de un Ok, punto X, de un punto ahí, X. ahí lo que hay que hacer, por ejemplo, coger un punto, la gráfica de abajo, un punto de X y uno de Y, cualquiera de la gráfica, en la parte que está seleccionada, y verificar si se cumple esa parte. Exacto, pero entonces el problema es que no sabemos bien dónde está el punto. No sé si es este de aquí o si es este de acá, que ellos eligieron un punto en específico. Pero, por ejemplo, si eligiéramos, entonces no tenemos la función. Ellos lo que quieren como que uno determine, aunque no tengamos la función ni el punto en específico, eh, decir, bueno, si yo tuviera X igual a 1, Y sería 1, ¿verdad? Entonces, Y tendría que estar incluido en la solución, entiendo yo. Entonces, si nos damos cuenta, creo, entiendo yo, que sería Y menor o igual que X. No sé si estarían de acuerdo conmigo en esta parte. O sea, si yo tomo, por ejemplo, 1,1, ¿verdad? Aquí, déjenme graficar. Yo grafiqué el 1 hacia arriba y luego el 1 hacia acá. Si nos damos cuenta, el punto 1,1 está dentro de la recta. Entonces, al pertenecer a la recta, podemos decir que es igual, ¿verdad? O sea, que aquí descartamos estas dos. No sé si están de acuerdo conmigo. Y de ahí decimos, bueno, y si yo dijera que Y es igual a, por ejemplo, a 3. Aquí yo grafico mi Y, ¿verdad? Me queda en este punto. ¿Qué pasa aquí? Que justo me queda con X igual a 3. O sea que estamos manteniendo la igualdad. Eso es los puntos. Pero si yo dijera, bueno, yo voy a elegir Y igual a 1,5. Aquí me queda 1,5. ¿Qué pasa con X? Pasa lo mismo, se mantiene, siguen constante, entiendo yo. O sea que al final Y debe de ser igual o menor que X. No sé si estaría correcta. ¿Qué piensan los demás? Si se cierra la llamada, vuelvan a entrar, por favor. ¿Ok? Por si acaso. A ver, vamos a hacer a lo mejor. Para estar seguro, ese ejercicio, sería bueno dejarlo de tarea. Exactamente. Le pueden tirar una captura para que lo puedan analizar. Porque como les decíamos anteriormente, uno como persona, al fin y al cabo, no lo puede saber todo, nada. Exactamente. Porque uno sea de matemática, él no va a saber todo lo de matemática, porque ni los grandes matemáticos lo saben todo. Por ejemplo, por poner un caso, David Calle, que es un profesor buenísimo de matemática y tampoco lo sabe todo. Exactamente. Entonces, Ejemplo, miren, también, por ejemplo, Julio Profe, que es muy conocido, también. un profesor buenísimo, tampoco lo sabe todo. O sea, que nosotros como maestros siempre estamos obligados a repasar, ¿ok? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a dejar este de ejercicio de tarea. A ver, la Julie, vamos. Perdón, que se me cerró la llamada. Se me cerró la llamada y no me di cuenta. Bien, entonces, decíamos ahorita, ¿verdad? Comentábamos, el profe hizo y todos comentábamos, que este ejercicio va a quedar de tarea. ¿Cómo vamos a comprobar cuál es la respuesta correcta en este ejercicio? ¿Ok? Entonces, vamos a darle un chancecito a los demás. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Excelente. Entonces, vamos a confirmar, ¿verdad? Porque no estamos seguros. Entonces, para no hacer las cosas mal, vamos a investigar bien de esta parte y además de la siguiente semana, tratar lo que será los ejercicios de ángulos internos y externos, ¿verdad? Y así vamos también a agregar este ejercicio como tarea y vamos a empezar con él. A ver cómo se podría solucionar, ¿ok? Dios nos permite. Entonces, les agradezco haber entrado a la videollamada. Profe Erickson, ¿tiene algo más que agregar en esta parte? No solamente aparte, como te estaba diciendo, déjalo tarea, porque uno no simplemente va a poner algo porque simplemente decirlo, de que para terminar y explicar y taller, sino de como uno encontrarle la lógica en este ejercicio. Exacto, exacto. Y no, y que sobre todo hay que recordar, así como el profe Ramírez pone tarea, nosotros podemos poner tarea, pero estamos poniendo una sola tarea. Y es simplemente para confirmar este tipo de resultados. Bien. Entonces, miren, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche, eh, por su momento, su paciencia y su participación.
Esperamos verles pronto en el próximo taller. Recuerden ver aquellos que ustedes saben que no vieron y no estuvieron aquí, mándenle el video cuando yo lo subo y lo mande al grupo. Mira, fulano, vete a ver el video para que te pongas a repasar igual que nosotros. Y así también, cualquier otro tipo de información que usted tenga, algún material que quiera que tratemos, y si usted no quiere tratarlo, pues usted me lo manda y nosotros buscamos la manera de darlo, ¿bien? Y entonces así vamos a refrescar muchísimo, mucho más. Y esperamos que tengan una buena noche, un buen descanso y tengan un buen día mañana. Gracias por su participación el día de hoy. Fue un placer para mí, para el profe Erickson, estar con ustedes. Y cualquier duda nos la dejan saber vía WhatsApp. Pase feliz resto de la noche y muchas gracias. Pero